Gracias a ti, Padre, que estás en los cielos. Nosotros te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tú enviaste a tu único Hijo, a Jesús, para morir por nosotros. Señor, nosotros estamos aquí parados solo por tu gracia. No gracia por nuestros propios medios, no por nuestros propios cosas buenas que hemos hecho, sino solo gracias por Jesús, el Mesías, que derramó su sangre por nosotros. Y nosotros hoy queremos darte la gloria y la honra. A ti nosotros queremos hoy declarar que tú eres el Dios de Israel. Tú eres el Señor en nuestra vida. Jesús, tú nos encontraste en este mundo. Tú tocaste nuestros corazones. Y Señor, nosotros te damos gracias porque tú hiciste esto por nosotros. Queremos ir detrás de ti, Jesús. Por ese camino que está frente a nosotros. Nosotros no sabemos qué dificultades tendremos en ese camino, pero queremos estar contigo. Queremos continuar construyendo tu reino en el lugar que tú has preparado para nosotros, en el lugar en el cual nosotros nos encontramos hoy. Señor, nosotros declaramos tu gracia en el día de hoy. Y nosotros pedimos tu ayuda y tu protección, Señor. Bendícenos, Señor, como congregación. Bendícenos como pueblo. Nosotros te lo pedimos, toca otros corazones en el pueblo de Israel. Tú prometiste hacerlo, Señor. Y nosotros estamos aquí parados gracias a tus promesas. Y nosotros entregamos este tiempo que está frente a nosotros en tus manos fuertes. Y nos arrodillamos ante ti en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. 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 Gracias al grupo de adoración. Gracias por ese esfuerzo que hicieron por venir en el día de hoy a adorar al Señor. Gracias y gracias. Nosotros queremos hoy entrar a la palabra del Señor. Tengo hoy en mi corazón un tema que quiero compartirles y yo estoy necesitado de gracia de Dios. Que el Señor sea el que hable hoy. Que Él continúe hablando a nuestros corazones. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador, que si la semilla cae sobre la tierra fuerte y dura y no entra hasta adentro, entonces vienen los pájaros y se las comen. Y esto es algo que puede dar mucho fruto, pero de hecho se va. Así que es muy importante para nosotros estar con un corazón abierto para el Señor. Incluso si nosotros nos encontramos en nuestro llamado personal, y también cuando nosotros escuchamos mensajes, cuando el Señor quiere hablar a nosotros, a veces el Señor solo habla en una oración del mensaje. Y tú no te recuerdas todo, pero tú recuerdas que Dios te habló en una oración. Esto es lo que tú debes de guardar y morder, ¿sí? Masticar con las dos manos. Yo quiero comenzar en un lugar que está en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24. Está en el libro de Lamentaciones. Está en el capítulo 3, versículo 24. Es un versículo que muchos se saben. Y yo quiero comenzar con este versículo.
Vamos a abrir nuestros corazones y abramos también sus Biblias. El Señor quiere ver personas que están sedientas espiritualmente. Así que vamos a leer este versículo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Nosotros vemos aquí esta declaración del profeta Jeremías, que él dice que mi porción es Jehová. El Señor es mi porción. Es una declaración muy profunda e importante. Es una declaración que el Señor es parte de mi vida. El Señor es algo que es inseparable de mí. La semana pasada hablamos sobre la importancia de nuestra relación con nuestros pastores. Y vemos otros tipos de temas que son muy críticos en nuestras vidas. Son tipos de temas sobre las relaciones, donde pasa la línea de interés en nuestra vida. ¿Y dónde se encuentran los intereses de Dios en mi vida? Yo quiero pasar ahora a un ejemplo que está escrito en la Tanaj, en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ir al libro de Esther. Vamos a abrir en el capítulo 4 de Esther. Y vamos a leer allá una parte del 14 al 17. Y vamos a leer esto solo en hebreo. De nuevo, esto está en el libro de Esther, capítulo 4. Y está desde el 14 hasta el final del capítulo, que es el 17. ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם. ופתשגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה, ולצוות עליה לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי. ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא, אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תעבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום, גם אני ונערותי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. Nosotros leímos un capítulo muy corto de todo el libro de Esther. Nosotros en el país celebramos la fiesta de Purim y que ya se está acercando. Y por tanto nosotros conocemos muy bien, demasiado bien, lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel en ese mismo
tiempo, en ese mismo periodo? ¿Qué fue lo que pasó el pueblo de Israel en ese tiempo? Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, gracias a sus, o debido a sus pecados, se fue al exilio. Primero fue el exilio de Babel, de la Torre de Babel. Luego entonces Babel cayó y viene el reino de Parás. Es una... Y los judíos vivían en todo tipo de esquinas allá en esa tierra. Y nosotros vemos el primer intento de exterminar a los judíos en la historia, aquí. Hubo un intento anterior donde el faraón intentó hacerlo, pero allá eran los esclavos judíos que estaban en Egipto. Pero aquí ya se está hablando del pueblo como tal, el pueblo en la historia. Un pueblo que ya había pasado mucho. Y hay aquí un intento de exterminar a todo el pueblo. No solo a una persona, o solo un mandato, o un judío, o en una ciudad. No, sino que hay aquí un objetivo que es exterminar a todos. No dejar a nadie. Y nosotros entendemos que tras de estos está Satanás. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene un plan de Dios. El Señor prometió que el Mesías vendría por medio del pueblo de Israel a salvar a todo el mundo. Y por tanto el pueblo de Israel se encontraba en la mira de Satanás para poderlo exterminar. También una prueba, un intento de exterminar a los judíos ocurrió en nuestro tiempo, en el Holocausto. Porque el pueblo de Israel no solo es el pueblo de donde Jesús vino, sino también es el de donde Él va a venir, donde va a volver. Por tanto, nosotros entendemos por qué en el mundo hay tanta antisemitas y tanto ruido. Pero vamos a volver a lo que pasó por allá con el faraón, en el tiempo del faraón. Si nosotros leemos todo el libro de Esther, nosotros entendemos que hay una cadena de eventos. Allá se levantó Amán. Amán recibió esa fuerza, esa autoridad del rey, y él pidió y estaba Mordejai que no quería arrodillarse ante él. Y todas estas crisis, toda esta batalla se vuelven malos pensamientos. Porque Amán no solo quería borrar a Mordejai, sino también quería destruir todo el pueblo de Israel, de los judíos. Solo hay que pensar qué situación estaban pasando los judíos en ese periodo. Debido a que él era el segundo al mando del rey. Y él se volvió el primer enemigo del pueblo de Israel.
Simplemente es posible entender cómo la gente se paró, se levantó un día, salió de sus casas y de repente ellos ven que en las paredes hay como una declaración y comienzan a leer qué es lo que está escrito en esa declaración y entonces allá ven una fecha y está escrito qué es lo que van a hacer en esa fecha. Exterminar. Ahora esto es tú lo que va a pasar contigo. Tienes una fecha, que en esa fecha alguien va a venir y te va a asesinar. Piensen, ustedes ayer vivieron en la realidad, en una rutina, fuiste a tu trabajo, hiciste cosas distintas y una mañana de repente tú ves algo así. Simplemente esto puede dañar la vida que va por dentro, la vida interior de las personas. Era un día que no es normal, un día de lloro. Un día en el que las personas le preguntaron a Dios, ¿qué hay con nosotros, Señor? ¿Esto es lo que tú has preparado para nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a salir de esto, Dios? Y en ese mismo periodo, había alguien del pueblo de Israel que estaba de repente en otro lugar, que se parecía como un lugar muy seguro, Era un lugar que no estaba como conectado con todo el balagán que estaba ocurriendo, y esa era la reina Esther. Ella estaba dentro del palacio. Y ella estaba en un lugar totalmente distinto. Nosotros también conocemos la historia cómo ella llegó hasta allá. Que también podemos decir que allá estaba la mano de Dios. Fue una cadena de eventos. Que Dios estaba detrás de esa cadena. Cuando el rey buscó una mujer adicional en lugar de Vasti, él tomó muchas mujeres jóvenes, pero solo una tenía el privilegio de ser la reina. ¿Y qué pasó? ¿Qué hubiese pasado con las demás? Las demás tenían que haberse quedado solas. Ya no hubiesen podido darle a sus familias. Pero Esther, ella tuvo buenos ojos ante el rey y fue tomada por el rey para ser la reina. Ella venció. Y ella se encuentra ahora ya dentro del palacio, en ese lugar que es seguro. Y Mardoqueo, que era su pariente cercano, le dice algo, le dice, Esther, escucha. Tú tienes que ir ahora al rey. Tú tienes que ahora ir y hablar con el rey y pedir gracia para el pueblo. Si Esther se hubiese quedado callada y no hubiese hecho nada, pues esto hubiese cambiado la vida. ¿Qué voy a hacer con esto? Ahora yo qué tengo que hacer, decía ella. Y ella le explica a Mardoqueo que eso no era tan fácil. Yo ya 30 días no he estado al lado del rey. Él no me llama, le decía Esther a Mardoqueo. Y yo tampoco puedo ir hacia él sola. Aquí hay unas leyes. No es tan fácil, yo no puedo simplemente ir hacia él y hablar con él.
קלים זה חוק שאם מישהו בא למלך, ומלך לא קרא לו, אז הוא הולך למות. Y no solo son leyes fáciles, es una ley que si tú vas hacia el rey y el rey no te ha llamado, pues tú vas a morir, te matan. מרדכי, דבר שאתה מבקש זה דבר רציני, זה לא משהו קטן. Mardoqueo, lo que tú me estás pidiendo es algo muy serio, no es fácil, no es אני pequeño. עכשיו אלך ואני יכולה פשוט למות. Si yo ahora voy hacia el rey, pues voy a זה morir. לא עונש קטן, זה מוות. Esto no es un castigo pequeño, es la ואני muerte. חיה פה במקום טוב. Y yo vivo aquí en un lugar bueno. ומרדכי הוא משיב לה בפסוק 13. Y Mordejai le responde en el versículo הוא 13 אומר לה מילים חזקות. y le dice palabras הוא אומר לה, muy "אל תחשבי שאת fuertes. נמצאת במקום בטוח. Y le dice que sí, que tú te encuentras tú piensas que te encuentras en un אל lugar תחשבי seguro. שאת לבד תעברי שם כל הסערה שיקרה עם עם ישראל. Tú piensas que tú sola vas a pasar allá la tormenta que va a pasar el pueblo de Israel. אל תיקחי את המחשבות הלא נכונות כאלו. No tomes o no le des permiso a esos pensamientos que no son correctos. ובפסוק 14 Y en el versículo 14 הוא אומר משהו, עוד מילים חזקות. dice más palabras fuertes. הוא אומר שתקשיבי, Le dice, pon atención. אם היום Si hoy את לא תסכימי ללכת, no estás preparada para ir, לא תלכי לשם למלך לדבר, no quieres ir a donde el rey a hablar, ישועה לעם יגיע ממקום אחר. la salvación del pueblo va a venir de otro lugar. את ובית שלך, אתם תלכו לעבוד. Y tu casa se va a ir a la perdición. תראו, הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על כל הסיפור הזה, Miren, muchas veces que nosotros pensamos sobre אנחנו ככה מרגישים שאסתר היא דמות המרכזית, esta historia, vemos que Esther es como el personaje principal, שאלה של הישועה של עם ישראל, que por medio de ella se ve todo la salvación del pueblo de Israel. מעמד מסוים, Tenía un estatus específico לעזור. de ir y ayudar. אם לא הולכת לעשות את זה, אז זה אומר שעם ישראל הולך למות. Y si ella no hiciese eso, pues eso quiere decir que el pueblo de Israel iba a morir. אבל מעניין את המילים שכתוב בפסוק 14. Pero es interesante las palabras que están escritas en el versículo 14. מרדכי הוא מכריז את האמונה שלו. Mardoqueo se sostiene en su fe והוא אומר, תקשיבי, y dice עם y le ישראל dice, יהיה. el pueblo de Israel va a vivir. כל הניסיון הזה להשמיד אותו, הוא לא יצליח. Todo este intento de exterminarlo no va a tener éxito. יש נבואות שנתן דרך ישעיהו הנביא, דרך ירמיהו הנביא, דרך יחזקאל. הוא נתן על העתיד של העם הזה. Porque hay profecías que Dios ya dio por medio de los profetas, Jeremías, אז Ezequiel. בגלל זה בכלל לא עומד פה על הפרק עתיד של עם ישראל עכשיו. Y por tanto esto no va a terminar en un exterminio del pueblo de Israel. אלוהים יודע איך להציל אותו. Dios sabe cómo salvarnos. כרגע על הפרק עומד משהו אחר. En este momento en el capítulo dice algo חיים distinto. שלך, אסתר. Dice que tú מה eres, יהיה איתך, אסתר? בחירה שלך היא משפיעה על החיים העתידים שלך. tu elección va a influir en אם tu אתה próxima vida. צעד הנכון, או Si- את פשוט מסרבת ואומרת לא. Si tú das un paso, puedes confundirte y decir que no. Pero miren, אסתר עומדת לקראת בחירה שמשפיעה על כל החיים שלה. Esther estaba en una situación que podía influir para todo el pueblo. כל השאלה הזו היא יורדת, מצמצמת לשאלה אחת. Y todo esto se reducía en una sola pregunta. מי בשבילי עם ישראל? ¿Quién es para mí el pueblo de Israel? מהו בשבילי? ¿Qué es para mí? כן, אני נולדתי בתוך העם, Sí, yo nací dentro del pueblo, אני גדלתי, yo crecí, אני קיבלתי חינוך, yo recibí una educación, אני אולי חגגתי כל מיני חגים. yo de pronto celebré todo tipo de מרדכי לקח fiestas אותי כשהורים שלי מתו. y Mardoqueo me tomó cuando mis padres murieron. יש לי הרבה דברים שאני חוויתי בעבר שם. Y hay muchas cosas que yo experimenté en el pasado allá. עכשיו החיים שלי השתנו. Pero ahora mi vida ha cambiado. אני עכשיו בארמון, Yo ahora estoy en un יש לי מעמד, palacio, tengo un יש estatus, לי פה משרתים שרצים לעזור לי. tengo sirvientes que me quieren ayudar. בכלל אף אחד לא יודע שאני יהודייה פה. Y nadie aquí sabe que yo soy judía.
Esther, ¿quién para ti es el pueblo de Israel? ¿Será que solo es un pueblo que estaba conectado? ¿O es un pueblo que tú estás preparada para ir y entregar tu vida por él? Esa es la pregunta. Y nosotros vemos su elección. Dice, yo voy. Yo voy con él. Y yo voy hacia allá. Y yo estoy preparada. Si se necesita morir allá. Eso fue lo que ella hizo. Y así llegaron los resultados. Yo quiero que nosotros tomemos y nos enfoquemos en un solo tema. Vamos a pensar un poquito en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Yo pienso que dentro del corazón de cada persona pasa un límite. El límite separa entre las cosas que yo he dirigido, he dicho que son mías, y las cosas que yo de hecho he dicho que no son mías. Algo que yo siento que está cerca a mi corazón y cosas que yo siento que está por fuera. Hay en nuestras vidas. Miren, yo siento que todas las personas que están aquí conocen las noticias y escuchan todas las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo. Por ejemplo, una guerra en África o presión en otros lugares o tensión. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién escuchó que, por ejemplo, en Texas hubo una persecución o un ataque a la congregación? Yo también leí esto en las titulares de las noticias. Yo quiero decirles a ustedes, ¿quién de ustedes tomó esto tan cercano a su corazón? ¿Quién pensó en esto? ¿Quién de pronto no pudo dormir en la noche pensando en esto? Yo pienso que la mayoría de nosotros simplemente leímos qué fue lo que pasó, ondeamos un poco qué fue lo que pasó y simplemente lo dejamos afuera. No continuamos. ¿Por qué? Porque esto no se encuentra cercano a mi corazón. Si hubiese habido una persona cercana a nosotros en ese atentado, tal vez mi esposa, no sé, ¿qué hubiese pasado entonces? Yo pienso que hubiésemos tomado esto de otra forma. Hubiésemos sabido qué hubiese pasado cada minuto. Tal vez hubiésemos arrodillado en nuestras rodillas y hubiésemos orado. ¿Por qué? Porque esto ya traspasa el límite, es algo que ya está cerca a mi corazón, a mí. Cada uno de nosotros va a su trabajo. Y yo pienso que una parte de nosotros, muy grande, somos asalariados. Nosotros vamos al trabajo porque nosotros queremos conseguir un salario. Y si mañana hay una crisis en la empresa donde trabajamos y nos dejan de pagar, yo no pienso que muchos de nosotros vaya a ir como voluntario a trabajar. Pero si fuera un negocio tuyo, allá se trata distinto, porque tú estás preparado a darlo todo, a invertir, a sentarte horas. Son dos entradas distintas. Si esto se encuentra afuera o se encuentra por dentro de mí.
Jesús dio un ejemplo de esto. Esto está en Juan capítulo 10. Yo pienso que esto puede describir muy bien las cosas las cuales nosotros estamos hablando en el día de hoy. Y nosotros leeremos desde el versículo 11 hasta el 15. Vamos a leer esto. Juan capítulo 10, del 11 al 15. אנוכי הוא הרועה הטוב. הרועה הטוב ייתן את נפשו בעד צאנו, והשכיר אשר לא רועהו, והצאן לא הנה, בראותו כי בא הזאב, יעזוב את הצאן ונס, והזאב יחטוף ויפיץ את הצאן. השכיר ינוס, כי שכיר הוא, ולא ידאג לצאן. אני הרועה הטוב, וידעתי את אשר לי, ונודעתי לאשר לי, כאשר האב ידעני, ואני ידעתי את האב, ואת נפשי אתן בעד הצאן. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo las conozco. Aquí Jesús nos da unos ejemplos. Él da el ejemplo del pastor y el ejemplo del asalariado. Uno que va a las ovejas, a su rebaño, y el segundo simplemente va al trabajo porque él recibe su salario y ya no es y ya. Y nosotros vemos que en el primer ejemplo del pastor, él lucha por sus ovejas. Y en el otro ejemplo vemos al asalariado que tiene otro comportamiento, que cuando ve que el lobo viene, pues él escapa, ¿sí? Porque él solo viene al trabajo. ¿Qué hay de distinto entre ellos? Para uno son sus ovejas, son de él. Para el segundo, simplemente son cosas que él viene al trabajo y viene a hacer, simplemente no son de él. Y tenemos los dos comportamientos, el comportamiento del pastor y el comportamiento del asalariado. Y yo quiero decir que este comportamiento también se encuentra dentro de nosotros. Hay muchas cosas que nosotros nos comportamos como si fuéramos asalariados. Pero lo que es nuestro realmente, eso nosotros estamos preparados a luchar por ellos. Yo recuerdo un caso en Rusia. Hubo un incendio en un comercio. Eso era como un mercado que se encontraba dentro de un edificio más grande. Y allá vendían todo tipo de cosas. Vendían ropa, vendían todo tipo de cosas. Y allá ocurrió un incendio. Y en ese incendio murieron muchas personas. Y cuando comenzaron a investigar por qué murieron tantas personas, ellos descubrieron algo. En el mismo momento que el edificio comenzó a incendiarse, todas las personas que estaban adentro comenzaron a correr hacia afuera. Pero el dueño del negocio, los dueños del negocio tenían allá unos almacenes con todas sus cosas, sus bienes.
Y no había y no tenía eso, digamos, un seguro. Y en lugar de correr hacia afuera, ellos corrieron hacia adentro para poder guardar sus bienes. Ellos intentaron tomar todas las cosas que pudieron y salir hacia afuera, todos sus bienes. En lugar de correr hacia afuera, ellos corrieron hacia adentro, hacia un lugar peligroso. Y lastimosamente murieron muchos porque no lograron salir. ¿Por qué hicieron esto? Porque era de ellos. El padre está listo para correr a donde sabe que ahí está su hijo. Así tenga que peligrar su vida. Jesús, él lo dice, yo soy el buen pastor. Yo pongo mi vida por ustedes. Yo me sacrifico a mí mismo. Yo vine hacia ustedes. Y yo les digo que ustedes son míos. Ustedes son tan preciados para mí que yo estoy preparado para venir y de morir por ustedes, para darles a ustedes vida nueva. Esa es su entrada. Es su comportamiento hacia nosotros. Porque Él nos dice, tú me perteneces. Yo te escucho cuando tú vienes en oración. Yo entro a tus intereses, a tus pequeños intereses en tu vida. Yo soy el buen pastor que viene a entregar su vida por ti. Y yo quiero ahora preguntar, ¿qué es lo que yo estoy definiendo en mi vida que esta es mi zona? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo que es mío? Tal vez es la salud, tal vez es mi familia, mis hijos, tal vez es mi casa, mis bienes. Y la pregunta, ¿dónde los intereses de Dios se encuentran en mi vida? ¿Será que se encuentran dentro o se encuentran afuera? ¿Será que yo tengo un comportamiento en los intereses de Dios como si fueran míos? ¿O simplemente como un comportamiento de asalariado? Yo quiero que nos dirijamos ahora a la palabra del Señor. Eso se encuentra en el profeta. Vamos a capítulo 1, versículo 4. כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו, לא עת בו עת בית אדוני להיבנות. ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב? פרק ראשון. כן, אז נדלק על האנגלית. תראו, אנחנו רואים שאלוהים הוא פונה לעם ישראל. Nosotros vemos que Dios se dirige al pueblo de Israel. Del 2 al 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo. Aquí se habla sobre un pueblo que viene del exilio y viene a reconstruir el templo y a levantar un pueblo. Y aquí nosotros vemos que el Señor les dice,
¿Cuál era el centro del problema en esa situación? No tenían nada que hacer. Ellos sabían muy bien qué es lo que debían de hacer. Ellos tenían que construir una casa para el Señor. Pero tenían una pregunta, ¿cuándo debían de hacer esto? Sobre esto había, digamos, un consentimiento. No llegó el tiempo de construir esto. Y Dios pensó distinto. Tomar esa situación en el que ellos estaban. Ellos volvían del exilio. Y ellos de verdad comenzaron con mucha entereza a construir la casa del Señor, pero en nuestras vidas también hay dificultades. No era algo fácil de hacer. ¿Y cuántos de sus enemigos que les dieron y les pusieron muchos tropiezos? Y un día ellos pararon la construcción. Y algo pasó dentro del corazón del pueblo de Israel. Desde el principio ellos decían, bueno, esta es mi casa, yo voy a invertir tiempo, dinero. Pero después cuando ellos se vieron dentro de las dificultades, hay algo que se rompió dentro del corazón. Ellos comenzaron a decir dentro de ellos, esta es mi casa. Esta es mi casa en la cual yo vivo. Es mía. Yo la construiré, yo voy a invertir. Pero esta casa que en este momento está destruida, que no está construida, la dejaron por fuera de sus corazones. Ellos dijeron, nosotros vamos a invertir, sí, pero cuando haya, cuando se pueda. Entonces Dios vio esa situación y dijo, yo no estoy de acuerdo con esto. Lama, mi casa se encuentra afuera. Lama, ¿por qué ustedes me separaron de los intereses de ustedes? ¿Por qué tu casa si tú inviertes y mi casa se encuentra fuera de tus intereses y está destruida? Y tú incluso dijiste que ya no te interesa cuando ves esta situación. Yo simplemente quiero decir que Dios no se encuentra en contra de que nosotros construyamos una casa para nosotros, que tengamos una bonita casa. Pero el mensaje principal y central es dónde se encuentra la casa de Dios en tu corazón. ¿Se encuentra adentro o se encuentra afuera? Miren, vamos a pensar juntos qué es la casa del Señor en estos momentos en nuestro tiempo. Hay una casa. Y nosotros en el Nuevo Testamento recibimos una nueva dirección. Ustedes recuerdan que Jesús habló con esta mujer samaritana y le dijo que llegaría el tiempo que las personas ya no podrían estar dentro de un templo, pero todo aquel que se arrodillara hacia mí se iba a arrodillar al Espíritu de verdad. Nosotros hoy tenemos un templo espiritual, que somos nosotros, somos la casa del Señor. Nosotros somos el salón, el templo de Dios. Y vamos entonces al Nuevo Testamento, un lugar que está escrito en los Corintios. Corintios capítulo 3. Y vamos a leer desde el 16 al 17. De nuevo, esto está en 1 Corintios, capítulo 3, desde el 16 al 17.
הלא ידעתם כי היכל אלוהים אתם ורוח אלוהים שוכן בקרבכם, ואיש אשר ישחית את היכל אלוהים, האלוהים ישחית אותו, כי היכל אלוהים קדוש, ואתם אינכם קדושים. אנחנו קוראים פה, האם לא ידעתם? Nosotros leemos aquí, si no sabías, si tú no pusiste atención sobre esto, de que ustedes son el templo de Dios, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Pues Pablo escribe que son los corintios. Él se está dirigiendo a una iglesia en específico, una iglesia que estaba construida de personas específicas, una iglesia que no era tan fácil. Y él se dirige hacia ellos y les dice, ¿será que ustedes no conocían esto? ¿Será que ustedes conocen el estatus de ustedes frente a Dios? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos y hermanas queridos? Nosotros no solo somos una organización, no solo somos un pueblo. Dios es el que dice quiénes somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Dios. ¿Qué es el templo de Dios? Es el lugar donde Dios viene y llena. Es el lugar donde nosotros podemos llevar los sacrificios a Dios. Es el lugar donde solo era permitido que los sacerdotes entraran. Es un lugar santo, un lugar muy importante a los ojos de Dios. Miren. Y está escrito que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Nosotros hoy somos el templo de Dios, del Espíritu Santo. Y en la palabra del Señor nosotros lo estamos leyendo hoy, que cada uno de nosotros hacemos parte del cuerpo, del templo de Dios. Pero también la congregación hace parte del Espíritu Santo, que es el lugar donde Dios quiere actuar. Y yo quería decir esto, que la congregación, una congregación específica, nuestra congregación, y también otras congregaciones donde Dios las edifica, es el templo de Dios. Es imposible simplemente ir solo y crear una iglesia, una congregación. Es posible hacer planes. Es posible planificar, es posible sentarse. Ustedes saben que quienes tienen ya experiencia saben que esto no es posible. Si no hay planes de Dios detrás de todo esto, esto no se va a poder construir, no ocurrirá. Pero cuando nosotros vemos a la congregación, que ha pasado tantas cosas, ha pasado persecuciones, dificultades y todo tipo de dificultades distintas, nosotros vemos que es algo que Dios está construyendo, algo que Dios fortalece. Y entendemos que este es el templo de Dios y que no simplemente es una organización que alguien simplemente organizó o construyó. Este es el edificio espiritual. Y en Mateo capítulo 16 Dios da y eso se lo dice a Pedro. Dice que yo voy a construir mi iglesia. El Señor lo prometió que iba a levantar a la congregación.
La congregación es una estructura que puede estar en contra, que se puede parar en contra de todas las cosas de Satanás. Y si este es el templo de Dios, entonces Satanás va a intentar atacar. Si es el lugar donde Dios quiere trabajar, donde Dios quiere actuar, obrar, entonces Satanás va a intentar destruir. Él intentará dañar. Miren, yo quería decir algo. El Señor se dirige a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Ellos estaban en diferentes situaciones. Había congregaciones que Dios simplemente les advirtió, y casi que las 4 congregaciones recibieron puntos específicos para corregir. Y en todas las situaciones Dios dijo que yo conozco sus obras, pero ninguna congregación dijo yo no te quiero, tú no eres mío. Yo no quiero estar contigo. Nosotros nos vemos un comportamiento como este de parte del Señor. Sí, el Señor les dice cosas muy serias. Sí, Él les advierte que deben de corregir. Pero el Señor se dirige hacia ellas como congregaciones suyas. Algo que es muy importante para Él a sus ojos. Miren, en el versículo 17, en el 17 nosotros leemos: nosotros vemos también aquí una advertencia de todos aquellos que pueden hacer un daño y herir. Pero pongan atención, hermanos y hermanas queridas, yo vuelvo al mensaje. ¿Qué es lo que es mío y qué no es mío? Una congregación a la cual yo voy, tal vez alguien viene aquí por primera vez, tal vez alguien viene ya hace mucho tiempo, 10 años. ¿Qué es la congregación para ti? ¿Dónde se encuentra la congregación en tu corazón? El Señor nos llamó a construir la iglesia, la congregación. Él llamó a cada uno de nosotros y nos puso específicamente en este lugar. Alguien de nosotros recibió a Jesús aquí. Alguien simplemente pasó por aquí y se unió a una congregación. Pero el Señor, este es el lugar donde tú estás invirtiendo. Y llegará ese día que cada uno de nosotros nos vamos a parar frente a Dios. Así queramos o no queramos, eso ocurrirá. Y nosotros nos pararemos frente a Él para dar juicio. Y nosotros como creyentes no vamos a pasar ese juicio debido a la justificación que hemos recibido por medio de Jesús. Nosotros podemos ir hacia Dios y Dios nos preguntará a cada uno de nosotros: ¿qué fue lo que hiciste en esos años que yo te di? ¿Qué fue lo que hiciste dentro de tu congregación en la cual estuviste? Si ese es el lugar que tú invertiste porque era algo que hacía parte de ti, o puede ser que tuviste otro comportamiento distinto, un comportamiento de un asalariado, y dijiste: sí, era bueno para mí venir hasta acá, era bueno para mí sentarme aquí en la congregación, hay muchos eventos y todo tipo de cosas y todo tipo de cosas, y de verdad era una buena congregación. Tengo muchas cosas buenas de eso que yo vengo acá. Yo quería decir algo.
la reina Esther, un día llegó a ese cruce en el cual ella tenía que decidir qué es para ella el pueblo de Israel, qué era para ella el pueblo de Israel. Y cada uno de nosotros como creyentes vamos a llegar algún día en nuestra vida a hacernos esa pregunta. ¿Qué es para mí la congregación? ¿Cuál es mi comportamiento hacia la congregación? Vamos a ir a otro lugar que también está escrito en 1 Corintios. Vamos a ir a Corintios capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 26 y 27. ואם יכאב איבר אחד, יכאבו איתו כל האיברים. ואם יכובד איבר אחד, ישמחו איתו כל האיברים. אכן גוף המשיח אתם ואיבריו, כל אחד לפי חלקו. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros vemos aquí que el Señor entrega un paralelo entre la persona y el cuerpo. Ustedes son el cuerpo del Mesías. Y cada uno de ustedes de forma particular son como un miembro. Veamos nuestro cuerpo, hermanos y hermanas. Cuán Dios lo construyó y lo creó hermoso. Cuánta armonía hay en nuestro cuerpo. Es algo especial. Y nosotros como creyentes debemos de aprender de esto bastante. Yo nunca vi que mis manos comenzaran a pelear una con la otra. ¿Sí? Por lo pronto en mí no ocurrió esto. Yo también espero que en ustedes tampoco. Yo tampoco vi algo que alguien esté caminando y de repente él no vio el hueco que estaba frente a él y entonces él no haya dado una reacción y se haya caído y haya recibido un golpe o una herida en la cabeza. O de repente él comienza a golpearse con la mano en los ojos y decir, ojos, ¿por qué no vieron bien? ¿Por qué? Simplemente yo no me puedo imaginar esta situación. Yo sí, ¿qué es lo que pasa en el momento que te caíste? Y todos los miembros comienzan a cuidarse entre sí. Gracias a Dios que mis ojos están bien, que no me golpeé, no me herí. ¿Qué me pasó aquí en la cabeza? Me salió sangre, me tengo que cuidar. ¿Qué pasó con mi mano? Me tengo que cuidar la mano. No hay peleas. No hay preguntas quién es el culpable o quién no es el culpable. El cuerpo corre, el cuerpo comienza a tratar de una sola forma para poder arreglárselas. ¿Por qué esto ocurre? Porque mi mano le pertenece a mi cuerpo. No es independiente. Mis oídos le hacen parte a mi cuerpo y no están solas. Y esto mismo también ocurre con todos los miembros. Y no me puedo imaginar la situación que un miembro le ocurrió algo y entonces todos como cuerpo comencemos a echarle la culpa. O si alguien se encuentra con un dolor en algún miembro de su cuerpo, todo el cuerpo está sufriendo.
Pero yo no he visto a alguna persona que vaya hacia él y le diga, córtate ese miembro, eso me molesta. No, sino que luchamos hasta el final. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que cada miembro de nuestro cuerpo le pertenece al cuerpo. Y si yo entiendo que yo le pertenezco al cuerpo de Cristo, si yo entiendo que mis pasos influyen sobre el cuerpo de Cristo, si yo trato con cuidado todas estas cosas, como yo lo dije ya antes, yo nunca he visto que un miembro coja a otro miembro y lo golpee, porque pues esto también le va a doler. Nosotros debemos de aprender mucho de esto. Nosotros debemos de aprender a ser parte del cuerpo de Cristo. Este es un trabajo que Dios hace dentro de nosotros. Cómo sentirnos unos a otros. Y si nosotros entendemos que nosotros le pertenecemos al mismo cuerpo, si mañana a un hermano o una hermana le ocurre algo o está pasando por una situación, yo no voy a decir eso es su problema. Yo voy a decir, me duele. Lo que le duele a él también me duele a mí. Este es el comportamiento que Dios está esperando de nosotros. Y yo de nuevo quiero decir, esto es el corazón. El corazón es algo que está por dentro. Y tal vez alguien me está viendo y escuchando y dice, uy, sí, tú hablas cosas muy bonitas. Pero yo durante años he venido a la congregación y hasta el día de hoy yo no he sentido que es mi congregación. Y pues esto puede ocurrirle a las personas que han pasado de otros lugares. Tú siempre vas a tener una memoria de tu primera congregación. Y tú siempre vas a hacer una comparación, qué era lo que había allá y qué es lo que hay acá. Pero con esto Dios quiere reparar tu corazón. Quiere que nosotros abramos nuestro corazón. Y aquí hay un ofrecimiento que está en la palabra del Señor, que nos puede ayudar prácticamente a las personas que están sufriendo de estas situaciones. Que están sintiendo que ellos tienen una entrada de asalariado y no de pastor. En Mateo capítulo 6, en el versículo 21, está escrito, vamos a leerlo, Mateo 6. כי במקום אשר אוצרכם בו, שם יהיה גם לבבכם. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que está escrito aquí? Está en el lugar en donde está nuestro tesoro. ¿Qué es nuestro tesoro? Aquí en la tierra tenemos dos bienes, por así decirlo. El tiempo y el dinero. Y pongan atención, el lugar donde nosotros invertimos en eso, lentamente nosotros vamos entendiendo que esto es mío, lo vamos sintiendo. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, nuestros hijos. Quienes tienen hijos, ¿por qué dicen, este es mi hijo? ¿Por qué lo dicen? ¿Solo porque tiene mis ojos, por ejemplo? Miren, hay algo mucho más profundo. Es algo que tiene que ver con la inversión. Yo invertí en él mucho tiempo. Sí, por ejemplo, en la noche yo me levanté y yo me levanto para ir al trabajo muy temprano.
Y todas estas cosas se van a la canasta familiar. Nosotros hemos invertido tanto en los hijos. Y debido a esto nosotros decimos que este es mi hijo. Invierte tu tesoro en tu congregación. Sal de ese lugar encerrado. Sal de ese estatus que tú dices, esto no me conviene, esto no es para mí. Cambia tu estatus. Comparte, ven. Y tú vas a ver que también va a haber un cambio en el corazón. Porque si es el lugar que tú has invertido, entonces tú vas a sentir que esto es tuyo. Yo oré por esta congregación. Yo vine a las reuniones. Vine a las reuniones de oración. Me congregué. Todo lo que pude dar, lo di. Esta es el ofrecimiento de la palabra del Señor. ¿Dónde pasa ese límite en nuestro corazón? Y yo quiero terminar el mensaje del día de hoy con un ejemplo. Compartir algo que había en mi vida hace mucho tiempo. Algo que yo experimenté. Dios me llamó a venir a la fe. Él me tocó en una congregación muy grande. Yo estaba en una congregación muy grande. Yo conocía ya a Jesús. Y luego yo me fui a vivir a otra ciudad. Y en ese mismo tiempo vinieron a evangelizar y a abrir una nueva iglesia. Vinieron con su familia. Y nosotros éramos unas cuantas personas. Y comenzamos el proceso. Y llegaron lentamente más personas. La congregación creció unas cuantas miles de personas. Y después de 1 año y medio más o menos de todo este proceso, nosotros pasamos una tormenta espiritual, un ataque. Y en ese mismo día el pastor dijo que él no podía continuar allá, que él se iba, que él iba a volver al lugar de donde él venía. Y en lugar de él vino otra persona. Y esta persona intentó, pero su corazón no estaba tanto en esa congregación. Y también antes de que todo esto ocurriera, las personas comenzaron a abandonar la congregación. Estábamos en una crisis. Yo era muy joven en la fe. Yo vine y le pregunté, ¿qué es lo que le ocurría? ¿Quién él estaba preparando para enviar? Y él me dijo, tú vas a ser el responsable de esta congregación. Yo era un creyente, pero muy joven. No tenía ningún tipo de experiencia en el servicio. Y yo recibí esa responsabilidad. Y eso hizo algo en mi corazón. Y yo volví a la congregación. Y de toda la congregación que había, solo se quedaron 10 personas. Y yo no sabía dar mensajes como yo ahora los doy. El mensaje más largo que yo daba era de pronto de 10 minutos. Y después de un tiempo corto que yo estuve allá, abandonaron muchas personas. כשיש מקום שהוא פורח, שהוא מתרומם, כולם רוצים להיות שם, רוצים
Cuando hay un lugar que es tan próspero y ahí tiene mucho, pues muchas personas quieren ser parte de ello. Pero cuando hay un problema, las personas dicen, él es el responsable. Yo no soy responsable. Y estuvimos allá. Y yo recuerdo 5 personas, ¿qué es posible hacer con ellas? Y venían otras congregaciones. Y yo recuerdo que nos sentamos, yo era el responsable, sin ningún tipo de experiencia y no sabía cómo continuar. Y otras 4 personas conmigo. ¿Qué podemos hacer? Nosotros cerramos la congregación y nos vamos a buscar otros lugares en otras congregaciones. Pero yo recuerdo que dentro de esa congregación, un hermano que era mucho más anciano, él había recibido a Jesús simplemente hace un año. Y era una persona que había hecho cosas no buenas en el mundo. Él había abandonado a su familia y se había ido con otra mujer. Pero cuando el Señor tocó su corazón, él volvió a su familia. Él volvió a tener una relación con su esposa, con sus hijos, con sus hijas. Dios hizo algo dentro de él. Esto es algo fuerte. Esto es algo muy profundo que ocurrió dentro de esa congregación. Yo recuerdo que él se levantó. Y él dijo, yo no quiero irme a otra congregación. Esta es mi congregación. Cuando yo escuché esto, hay algo que me cambió en mi corazón. Yo dije, Señor, no se puede ir hacia adelante. Nosotros fuimos, unas pocas personas. Yo tengo que decir que esta persona no solo dijo palabras, no teníamos un sitio en donde congregarnos. Y él decía, ¿cuánto yo tengo que dar? Yo quiero que hayan mensajes. Él estaba preparado a sacrificar todo su tiempo por esto, todos sus bienes. Y así nosotros continuamos. Y así nosotros salimos del punto más bajo en el que estábamos. Y así comenzamos a aprender qué significaba servir en una congregación. Y ahora es una congregación que es muy próspera y este hermano todavía sirve. Yo no voy a olvidar su estatus, un lugar en el cual se veía que se estaba destruyendo. Y él dijo que esa era su congregación. Yo quiero que el Señor hoy toque nuestros corazones. Y el Señor nos va a ayudar, como ya lo leímos al principio, mi porción es el Señor. Que nosotros lo declaremos en nuestras vidas y lo hagamos parte de nuestra vida. Pero de estas palabras generales nosotros debemos de tomar algo concreto. Y vamos... Y pasemos, por favor, el límite y traigamos todas esas cosas que son tan preciadas para Dios dentro de nuestro corazón. Y yo creo que ahora oremos. Yo quiero que nos dirijamos al Señor. Nosotros como congregación estamos pasando un tiempo no fácil, que no es fácil. Estamos pasando ataques. Y el estatus de cada uno de nosotros es importante a los ojos de Dios. Vamos a dirigirnos a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, nosotros venimos ante ti, oh Jesús. Señor, gracias. Gracias porque cada
uno de nosotros que tú tomaste de este mundo. Gracias por el precioso plan que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque tú no nos dispersaste por todo tipo de lugares, sino que nos uniste en una sola congregación. Gracias, nosotros te damos gracias por la congregación de Peniel, por esta casa que tú creaste, por esta casa que tú construiste y que tú continúas construyendo. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nosotros hemos experimentado hasta el día de hoy. Gracias por los camping, y en especial por los mensajes que han habido aquí. Gracias por las personas. Señor, eres tú el que lo has hecho, no es una persona el que lo haya hecho, eres tú. Te damos gracias por cada mensaje que hemos escuchado aquí, Señor. Por la palabra de Dios que nos da vida. Gracias, Señor. Gracias, es tu casa. Y nosotros queremos declarar que esta también es nuestra casa. Jesús, yo te pido que hables también a mi corazón. Donde nosotros nos encontremos, tú conoces a cada uno de nosotros. Nosotros te lo pedimos tanto, que nos des un corazón correcto. Un corazón que esté dispuesto a pelear. Un corazón que esté dispuesto a sacrificar las cosas para ti. Y te pedimos también esa gracia para toda la congregación en el día de hoy, Señor. Fortalécela, constrúyela. Protégela. Y te pedimos también que nos conviertas en sensibles a tu palabra, a tu cuerpo, a no hacerle un daño a tu cuerpo, sino a traerte la gloria y la honra, traerte el gozo. Nosotros depositamos todo en tus manos fuertes y te damos gracias. Y declaramos que tú eres Dios. Tú eres el Señor sobre la congregación de Peniel. Tú eres el Señor en nuestra vida. Nosotros no queremos construir sin ti, sino contigo. Y nosotros pedimos, Señor, que venga tu reino. Gracias, Señor Jesús. Nos arrodillamos ante ti. Amén.